Muchas gracias a todos los que organizaron este evento. Deberíamos de tener más eventos así de presentaciones, más estudios, siempre son importantes la información, pero quisiera que hubieran más mesas redondas de discusión. Gracias. La agenda es primero hablar sobre un modelo de gestión de lagos, que es el manejo integrado de cuencas de lagos. Un poco de antecedentes sobre el manejo de aguas residuales aquí en la cuenca del lago Atitlán y algunas lecciones aprendidas, obstáculos en el desarrollo de infraestructura y métodos para el tratamiento, el manejo de aguas residuales en general y algunas oportunidades posibles. Disculpen, no sabía de la propuesta que hacen, entonces no está incluida aquí, el presentador anterior. El manejo integrado de cuencas del lago pues es un modelo de gestión que nace tras una iniciativa de manejo de cuencas de lagos que financia el Banco Mundial. Ya en el año 2005 se publica el documento de resultado, y lo que hace es una revisión de 28 lagos importantes del mundo. Son casi todos lagos escogidos, Atitlán no está ahí, porque son todos lagos que benefician más de 50 millones de personas, lagos grandes o muy importantes en el mundo, y también se escogió diversidad entre los lagos que se estudiaron. Y uno de los productos es, pues claro, una matriz de la problemática en los lagos y cuáles problemáticas se han superado, cuáles siguen empeorando. La mayoría de estudios científicos estudian la problemática, no siempre las soluciones, o algunas soluciones se dan sin tener un estudio científico de la problemática. Eso a veces va en dos vías. Entonces esto fue importante, y creo que una de las conclusiones principales para nuestros países en vías de desarrollo, llegando al desarrollo, buscando el desarrollo con la migración o cualquiera de esos temas, es que el problema más grande para el manejo integrado de lagos, para un uso y manejo sostenible de un lago, es la falta de gobernanza, la falta de líderes, la falta de líderes letrados, líderes conscientes. La falta de líderes letrados conduce a corrupción, conduce a manipulación por grupos minoritarios, cosas así. Entonces es la limitante más grande para los lagos. Pero a través de la iniciativa que se llama Lake Basin Management Initiative, acuña el manejo integrado de cuencas de lago, y vemos de que es pues una manera de gestionar que es gradual, continua, comprensiva, con mejoras en gobernanza de la cuenca, incluyendo esfuerzos para integrar las responsabilidades institucionales, las políticas públicas, la participación de grupos de interés o stakeholders, la información científica y tradicional, muy importante aquí en un territorio indígena, y también las opciones técnicas y el financiamiento, los prospectos de financiamiento del manejo. Entonces yo voy a hablar del resultado de este análisis de lagos del mundo, que nos dice que lo principal es mejorar la gobernanza en el manejo de la cuenca de un lago. Y el esquema, el marco lógico, digamos, de poder lograrlo es con analizar siempre en la gestión el asunto de las instituciones, la participación pública, las políticas públicas, la tecnología, la información y las finanzas. Entonces yo tomo este marco y con él analizo la situación de el manejo de aguas residuales, pero también es imposible separarlo del manejo del desecho humano. El problema es que lo que hemos heredado de tecnología del mundo occidente es revolver todo en un tubo.
No es así en otros países, en muchas partes del mundo, donde se separa el manejo del desecho humano, que es casi siempre el más contaminante, también el más nutriente, a reusar o reciclar, y también pues siempre hay uso de agua que produce aguas residuales. Entonces, primero explico el modelo, que comienza con comenzar con conocimiento de la cuenca y lo que sucede en ella, y luego identificar los asuntos, las necesidades, los desafíos, los retos para lograr gobernanza en la cuenca del lago, y después ver cómo que de los pilares esos de gobernanza se necesita reforzar más, o se puede, o cada quien hace lo que puede, ¿no? Es cuestión de concertación y de acción de grupos de interés para ver en qué manera se puede ir fortaleciendo. Y entre más se avance en este proceso, de acuerdo a estudios en varios lagos y su historial de manejo, de gestión del lago, la sostenibilidad y el tiempo depende de seguir este proceso, en el cual participan, por supuesto, tiene que haber una participación equitativa de grupos de interés o stakeholders. Después de ese esquema se avanza más con participación. Es un proceso participativo que comienza a desarrollar una plataforma de procesos para poder utilizar ese marco conceptual o ese marco teórico de los 6 pilares de gobernanza de una cuenca del lago. Entonces siempre comienza con la información, the state of the lake, digamos, y se desarrolla una manera de hacer un perfil del lago, después analizar las necesidades y los asuntos del lago, los desafíos, de acuerdo a los 6 pilares, y terminar con integrar los medios para alcanzar esos desafíos y poder implementar soluciones consensuadas, o sea, soluciones que la mayoría de grupos de interés estén de acuerdo, porque todos contaminamos, y si no todos estamos de acuerdo en qué tipo de soluciones implementar conjuntamente, es muy difícil que se llegue a obtener la contaminación de todos hacia un proceso de tratamiento o reducción de riesgos, en riesgos de salud pública o salud ambiental. Estas iniciativas se han iniciado en muchas partes del mundo. Los verdes son los miembros del comité científico de ILEC, y como ven aquí hay un puntito pequeñito que soy yo, y también donde se han desarrollado estas iniciativas, pero yo voy a hablar sobre el lago Atitlán y su cuenca, y solo una pequeña parte de los desafíos, que son el qué hacer con las aguas residuales y los desechos humanos. Primero, no se rían, ¿no? Pero la forma tradicional, no hace más de un siglo, en una población poco densa, claro, no habían centros urbanos, era llevar un ciclo muy corto de nutrientes directo a la tierra agrícola, de regreso el desecho humano, reintegrarlo. Luego, en el presente, la mayoría de los hogares usan pilas como el equipo para el manejo de todo el agua, o sea, la gente no tiene drenajes internos en los predios. Si se hace un sistema de drenaje, uno de los problemas más grandes es que no hay cómo conectar las casas y las fuentes de contaminación de los predios, porque no tienen ese equipamiento occidental de tener una ducha, un lavaplatos, una lavadora de ropa, etcétera, ¿no?
esta es la escena más común donde no se utiliza agua para los desechos humanos más contaminantes y más peligrosos a la salud pública. Y antes se decía en la pila había un problema con lavar pañales, pero ahora hay un problema más grande que es con un desecho, que es el pañal desechable, que es altamente consumido y que causa otros problemas. O sea, pasó de un desecho líquido contaminado de materia fecal y sus patógenos posibles a ser un desecho sólido muy malo, poco reutilizable y reciclable, ¿no? Las primeras plantas de tratamiento las hace la Comunidad Europea y se inauguran en el siglo pasado, a finales del siglo pasado. Fue una escogencia de tecnología bastante buena, los reactores anaerobios de flujo ascendente. Tenemos algunos estudios, es prácticamente un reactor anaerobio de flujo ascendente con una batería de bacterias, además de todo el tratamiento primario de grit removal. ¿Quién preguntó? Preguntaste eso. Grit removal se dice el desarenador. Sí, ahorita me di cuenta. Entonces, estos sistemas, pues hasta ahora, viendo la historia, el desarrollo del tratamiento de aguas residuales aquí en la cuenca del lago, veo que es la mejor escogencia tecnológica, porque son de muy bajo costo, fueron diseñados para el trópico, donde no tenemos inviernos que se congela la bacteria, ya no descompone la materia orgánica en las aguas negras, y muy bajo costo de operación. También no se necesita un técnico de alta calificación, puede ser un plomero, alguien con sexto grado de primaria, le puede manejar una de estas plantas de tratamiento. Entonces tenía todas las ventajas, fue muy bien escogida para el contexto de la cuenca del lago, que aunque hay como sueños de gentrificación, y sí, los lagos bellos están destinados a ser urbanos en toda la orilla, más donde ya no hay planificación urbana o regional, porque todos quieren compartir ese bello paisaje y en ese proceso destruyen ese bello paisaje y contaminan el lago. O si es un área gentrificada de solo casas de recreación o de cierto lujo, no para la gente en general y su nivel económico medio aquí en el Guatemala y en Sololá. Entonces, pues pueden pagar una fosa séptica grande, un biodigestor, un chalet, tiene un montón de grama, un jardín grande donde hacer un humedal artificial y de todos modos se usa una vez al año, ¿no? Estas plantas que se hicieron para los pueblos, para Sololá y Panajachel, y después trataron de hacer las instituciones de ajuste estructural como el FIS y FONAPAS, unas en María Tecún, en Santa Cruz y otros lugares, donde ya no tuvieron la calidad técnica de diseño y no funcionaron tan bien. Pero vemos que la eficiencia es muy alta. Estas son las dos de Sololá, San Antonio y San Bartolo. Vemos eficiencias bastante grandes de remoción de sólidos. Y la de Panajachel, por estar muy cerca del lago, se le solicitó con AMA en el estudio de impacto ambiental una desinfección que se hizo con un canal de lámparas UV que costaba $1,000 al año, ¿no? Para tener desinfección en todo el agua residual de Panajachel, que eran como 25 litros por segundo en esos días. Ahora no sabes cuántos litros por segundo, ¿no? 32 solo en Cebollales y 15 aquí y eso que el drenaje de Panajachel está todo roto y se infiltra 50% de lo que capta. También habían otras actividades de movilización de la población a ver qué hacer con las aguas negras y la gente hacía lo que quisiera, humedales artificiales, un grupo de canales, todo para tratar de evitar de que las aguas negras fueran directo al lago, porque ahí observaron la desventaja cuando se rompió la planta de Panajachel, observaron la desventaja que es tener una red de drenaje y de repente perder el tratamiento o la conducción. Tiene un montón de agua negra junta que si cae en la naturaleza ya no puede procesar esos niveles. Cuando es dispersa, la naturaleza todavía puede procesar casi todos los contaminantes, pero no cuando se junta en una red de drenaje. Y no se tiene tratamiento adecuado al final del tubo. Este es de María Tecún, también ese se hizo como en el 99, se inauguró.
Luego se hizo una planta, no sé quién fue que la brillante idea de escoger una tecnología de lodos activados. Esta planta de tratamiento costó 16 millones, la anterior de Panajachel costó 4 millones de quetzales y el sistema anterior con todo y bombeo costaba 37,000 quetzales al mes, y con esta planta subió como a 190,000 si se usara la unidad de depuración de fósforo, que también no sé cómo fue la escogencia técnica y quién fue quien decidió que se hiciera este tipo de tecnología, que es un drenaje enorme de financiamiento de la municipalidad, sin depurar ni 50% de la población, del drenaje de la población, y además se están rompiendo los 37 motores que tienen, se están rompiendo todo el tiempo y no hay capacidad técnica y financiera para mantenerlo. Pero no es un problema de que una municipalidad no pueda mantener una planta de tratamiento, es que le impusieron la tecnología equivocada. Y lo vemos ahí, la prensa cada rato, nos sirve la planta, nos sirve, y está contaminando el río y el agua. Entonces, viendo ese más o menos un esquema, problemas que han surgido, puedo explicarles un poco más sobre los obstáculos para poder manejar el agua residual y algunas oportunidades también, ¿no? Porque solo apuntar a los problemas pues no sirve a nadie. Primero, la visión global. Gente sin inodoro son como 2,000 millones en el mundo. Con letrina son como 3,000 millones en el mundo, es el grupo más grande, con pura letrina seca. Entonces no es nada de qué avergonzarse, ¿no? Porque claro, la gran mayoría de población en el mundo lo usa. Después, con colección de orina y excretas separado, y tratamiento de las excretas que se separan, que esa es una práctica japonesa, son como 200 millones. Tanques sépticos, el Yokatsu, que es un sistema que muele y prepara la mezcla del drenaje, y la que sí va junto, orina no va separado, son solo como 500 millones. Y después los que tienen redes de drenaje y distintos tratamientos, vemos que cuando drenaje sin tratamiento al final del tubo, de la red de tubos, son como 100 millones. Y con tratamiento primario como 100 millones y secundario, que es lo que hacían las plantas de aquí, de descomponer la materia orgánica y tratar de eliminar más de 80% de la materia orgánica en las aguas negras, hay como 200 millones. Y después hay un reglón ahí que dice tratamiento avanzado. ¿Alguien sabe qué es eso? No es terciario. Tratamiento avanzado le llaman cuando se separa en la fuente de generación. Es como si lo viéramos en sentido de desechos sólidos o basura. La separación en la fuente de generación es cuando en la casa se separa el metal, el orgánico, el inorgánico y todo. Lo está separando el que lo produce, el que lo genera, ese desecho. Es igual con los desechos líquidos y humanos, cuando se separa en aguas grises, excretas y orina separada. Ese es lo que le llaman el tratamiento, un sistema de saneamiento avanzado. Entonces, claro, es poco comparado con los millones que no tienen ningún tipo de equipos de saneamiento, y tampoco todos los que tienen una letrina, lo más común en todo el mundo. Y aquí está más o menos esa distribución, donde tratamiento terciario es una minoría de la población del mundo. ¿Por qué será? Y es porque es sumamente caro. Por eso es muy muy caro. Muy poca gente lo puede pagar. Entonces, si seguimos viendo información, vemos que en los hogares
rurales hay mucho más conexiones de agua, y también vemos que la letrina y el pozo ciego es lo que impera en todo el país. Y aquí en el lago tenemos 59% con letrinas de los hogares. Estos son de los hogares, es el censo, el último censo que tuvimos, disculpen, ya es un poquito atrás. No tienen servicio sanitario, 16%, o sea, entre esos dos son 75% de los hogares que no usan agua para saneamiento. Entonces, ¿qué drenaje van a utilizar? Después, de ese pequeño porcentaje que está conectado a una red de drenaje de 11%, vemos que Panajachel lleva la cabeza con 60, 68, ahorita se calcula 72% de conexiones a la red de drenaje, porque el desafío más grande cuando se hace una red de drenaje es que la contaminación de la gente llegue a esa red. Eso es lo más difícil, porque se han hecho redes de drenaje, pero la gente no conecta sus desechos a esa red de drenaje. Sololá tiene desde el 95 una red de drenajes y es menos de 30% de las casas que están conectadas a esa red de drenaje, que va a 2 plantas de tratamiento. Entonces ese es uno de los desafíos más grandes, y aquí está pues en más detalle, pero creo que ya me están apurando, que ya tengo que irme, que hablé mucho. Y aquí vemos cómo es la distribución, pero es importante tener esa información a la hora de diseñar, porque aquí en las ciudades como Santiago no hay planificación urbana, no hay vialidad. Para sacar la basura de Santiago, vimos que 83% de las casas no tenían ni cómo sacar un bulto de basura en la espalda, por la falta de vialidad. No hay cómo acceder. Entonces, ¿dónde van a construir drenajes? Si no es como que fuera un lugar donde todos tienen acceso vehicular, como el lago Tajo, todos tienen su driving. Y también en el lago Tajo no vive gente, es un lago Disneylandia, totalmente gentrificado. Participación ciudadana, y aquí hay que ver un asunto muy importante, porque veo que muchos vienen a decir hagamos esto y después tenemos que conseguir la participación. No se participa en todo el proceso. Son ese tipo de participación que dicen participación hablada o manipulación, o participación pasiva, donde todos solo escuchan y nunca dicen nada. Thank you. Participación por consulta, así que les preguntamos si están de acuerdo o no, todos dicen sí o no, pero no ven la complejidad del problema o la solución. La más efectiva es la automovilización, cuando la población se moviliza a resolver los problemas públicos. Entonces, creo que una de las mejores lecciones es que, claro, que los lagos se degradan por los servicios que provee a la población, en este caso un espacio físico, y actividades intervenciones humanas que no son sustentables, pero que casi siempre la sostenibilidad de las soluciones a la problemática se alcanza solo cuando todos los grupos de interés tienen un completo entendimiento y reconocen su rol dentro de la solución. La opinión, ya tenemos esta ventaja, la opinión de la población está muy convencida y clara que uno de los problemas más grandes del lago es el incremento de contaminación por agua residual. Esto es del 2005. Entonces, y también a la vez bien bajo en deforestación, ¿no? Aún así vemos que muchos, hay leyes que hasta quieren que las mujeres que tienen que cargar leña para arriba de la montaña de San Jorge tengan una licencia forestal para consumo, para poder cocinar sus alimentos, porque siempre se le culpa a la víctima. Siempre se le dice, no, los responsables de la problemática ambiental seguro somos los que vivimos aquí, y todos los que vivimos aquí, no es nadie de afuera. Y aquí tenemos la limitante más grande a la gobernanza de una cuenca del lago.
vemos que hay una correlación positiva entre economía y educación, ¿no? El rojo es extrema pobreza y allá es analfabeta. Y vemos que en los municipios de la cuenca crecen igual. Entonces, va a ser muy difícil que una población que ha sido excluida de educación pueda participar conscientemente, o va a tener un liderazgo en la municipalidad que pueda llevar adelante proyectos tan grandes y complicados técnica, financieramente, políticamente y socialmente, como recolectar y procesar bien la contaminación de toda una población. Entonces, este es el obstáculo más grande, la falta de atender a la población a que tenga una educación de una calidad digna. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque al no tener educación cae en que se le imponga cualquier cosa, funcione o no, que sus impuestos pague la idea del otro, funcione o no, o la corrupción, o qué. Esto creo que es muy importante, porque se imponen normas, se imponen leyes. Entonces, uno de los obstáculos más grandes en la gestión ambiental del lago es la falta de justicia ambiental. Políticas. Primero se tenían las leyes consuetudinarias de la cultura maya, donde nunca se va al baño en agua. Y después las políticas fueron de conservación del Pato Poc, pues parques y áreas protegidas, después al fin una autoridad del lago que ha ido desde poder local y participación a centralizar. Y después tenemos las políticas de descargas de aguas residuales. Aquí tenemos, muy bien, esta mujer increíble trajo a Guatemala el concepto de extinción de especies, pero se concentró en una especie cuando teníamos todo un lago y un montón de gente. Pero siempre, yo le aplaudo porque fue muy valiente en el tiempo que vino, de romper esquemas. Luego el parquismo, la copia de la naturaleza para ocio que viene de Estados Unidos, en lugar de la naturaleza donde vive la gente y de la cual come y bebe agua y saca su energía para cocinar, de los bosques. Entonces ya vimos una gráfica donde la población indígena tiene una correlación directa con más bosque. Entre más población indígena hay más bosque, pero siempre se le culpa de ser la causa de deforestación porque carga su leña. Eso es culpar a la víctima, es una injusticia ambiental, y aquí está. Donde hay de 75 a 100% de población indígena, hay mucho más cobertura de bosque que donde no hay población indígena. Entonces, ¿por qué se declaró área protegida? Bueno, esas leyes son para proteger áreas silvestres y principalmente los bosques. No ven el lago como área protegida, como área silvestre también, ¿no? Y cosas como introducción de especies que ha sido siempre gente de afuera, de especies exóticas de mucho riesgo para la ecología del lago. Nadie investiga eso. ¿Qué impacto tiene? ¿Y quién lo hizo? Son delincuentes que siguen impunes al hacer una cosa así como meter la carpa asiática en un lago. Luego tenemos las tormentas tropicales y la respuesta de cianobacteria por el lago. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Una ley. Una ley que restringe más y bloquea más el cumplimiento o la movilización de la población a comenzar a manejar su contaminación y reducirla. ¿Por qué? Porque fue una ley con parámetros de calidad de agua que son muy caros, pues cuesta mucho dinero alcanzar, y por eso tienen parado el avance de tratamiento de aguas. Entonces, y eso lo vemos, ese es el lazo. Vemos aquí como toda la inauguración de las plantas, casi todas son en el siglo pasado, en la primera década, se para todo, y casi todas las plantas de tratamiento tienen un no parcialmente no cumplen con la norma. Entonces, el problema, ¿qué es? ¿La norma o las plantas de tratamiento? Yo creo que es la norma.
Okay. Okay. It's done. Okay. Thank you. Gracias. Separada y tratamientos separados. Y no parar de trabajar. Gracias. Gracias por el tiempo.